y voy a pedirle al Señor su palabra. Voy a leerles de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17. La vida nueva en Cristo. Por tanto os digo y os aseguro esto en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda socorrer al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda la amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se menciona entre vosotros, como conviene a los santos, lo mismo que la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, no seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra de Dios. Pues yo pienso que este es un testimonio de cómo sana la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando leemos estos pasajes sentimos la salud, porque es como un bálsamo porque sabemos que San Pablo pues es un bálsamo, porque es como el Espíritu Santo vivo en la carne, otro Cristo, que él mismo lo dijo: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y en verdad que lo vemos en todos sus escritos. Es la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que llegará el fin de nuestra vida. Mucha gente anda preocupada por el fin del mundo. Pues ese es un problema que se ganan gratis, porque ¿a quién le va a importar el fin del mundo? Lo más importante es el fin de nuestra vida. ¿Qué va a suceder? ¿En qué vamos a terminar? ¿Qué estamos haciendo para estar preparados? Eso es lo más importante. Entonces, sabemos que hay muchos pasajes en las Escrituras de los profetas de antaño y de los apóstoles, en los cuales se avisa en forma muy clara todos esos eventos por venir sobre el regreso de Jesús con sus ángeles entre las nubes, los mismos ángeles que envían a los apóstoles después de la ascensión del Señor y les dicen: ¿qué hacen? Váyanse a hacer, porque ese que subió por ahí vendrá también, y les explican que Él regresará. Es algo importante entender la localización de Dios en la tierra. Miren ustedes el misterio que es, no sé cuántos de ustedes han estado en la Tierra Santa, pero cuando uno va a la Tierra Santa hay algo que sucede, y es que la Biblia se hace vida, porque es increíble que en un pedazo de tierra tan pequeño como es la Judea, que eso no es muy grande, allá ha ocurrido toda la historia de la humanidad. Ahí está Adán y Eva, están vestigios del diluvio, están todas las huellas de los profetas de antaño, están todos los apóstoles, las huellas de ellos, los testimonios de ellos, está toda la historia de Jesús, porque todos sus 33 años son vividos ahí, y comienza la iglesia, y además se dice que ahí en Betania, por donde Él subió, por ahí regresa, ¿no? Entonces es increíble entender el misterio de que, por ejemplo, la Tierra es el centro del universo, y es un planeta tan pequeño, y la gente que es ocultista pues viven prendidos de la ufología, que es ese tratado de extraterrestres, y en realidad los extraterrestres sí existen. ¿Y saben quiénes son? Los demonios. Porque el mismo San Juan en el libro del Apocalipsis dice: y los espíritus caídos fueron esparcidos por todo el universo. Entonces, desen cuenta que hay espíritus en todo el universo. También hay ángeles de Dios que custodian todo el universo. Precisamente defienden el universo de ellos, porque ellos hacen locuras con el mundo material, ¿no? Entonces, por eso cada territorio tiene ángel de Dios, todo tiene ángel de Dios, porque los ángeles del mal quieren interceptar el mundo material para hacer desastres, para hacer mal. Entonces, sí hay extraterrestres. Ustedes se dan cuenta cuando dibujan un extraterrestre, no parece un ángel de Dios, ¿no? Son monstruosos todos, que son demonios. Entonces, sí se les han aparecido a mucha gente, claro, a los brujos, a los ocultistas, a la gente que cree en ellos, a todo, se les aparecen y ven platillos y ven de todo, porque en realidad existen en el mundo espiritual, pero son decaídos, demonios, ángeles caídos. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, nos damos cuenta del misterio de la creación. Dios nos ha creado a nosotros en esta tierra, y aquí en esta tierra es donde el Señor ha hecho toda la obra de la redención del universo entero. Porque sabemos, como dice San Pablo, la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad, su liberación. Porque en el pecado original también cayó la creación. Y por eso se dice que se revuelca en dolores de parto.
De ahí viene la explicación de las tragedias naturales, ¿no? Que están los volcanes, los terremotos, todos los huracanes, todo esto es parte de los dolores de parto de la creación, de la tierra, de toda la creación entera. No sabemos siquiera cuánto sucede en el universo entero, porque son cientos de galaxias y todo lo que sucede no lo conocemos. Pero esto constantemente se está moviendo como esperando la libertad. Está en movimiento de dolor, todo. La vida nuestra, que está sentenciada a muerte por el pecado original, se mueve con dolor. Entonces, durante toda nuestra jornada es una jornada de dolor, solo que nosotros nos acostumbramos a este dolor. Miren que si usted se pone a pensar con cuidado sobre su mortalidad, termina sintiendo la muerte muy claramente cerca a usted, porque usted sabe que se va a morir. Pero normalmente nosotros caminamos con esta realidad sin estar pensando en eso todo el tiempo, porque no podríamos tener tiempo para vivir si estamos pensando en la muerte, ¿no? Pero en realidad estamos sentenciados a muerte y todos llevamos esa lápida colgada de la espalda, todos. Solamente falta que nos entierren, pero ya lo demás está hecho. La muerte viene, no, es inevitable. Entonces, esto es un dolor y nos movemos con esos dolores de parto de la muerte. La prueba está que nosotros vemos cómo este cuerpo se va envejeciendo y vemos cómo se va descomponiendo y sabemos que estamos caminando hacia el fin. Pero Dios nos enseña a nosotros en Jesucristo que si nosotros durante esta vida terrenal mortal abrazamos todo lo que Él nos ha revelado con fe y confiamos en Él de verdad, no caminamos como muertos, sino que caminamos como vivos. Por lo tanto, ya el peso de nuestra sentencia mortal se convierte en nuestra oportunidad, porque entonces sabemos que al final de esta vida seremos transformados, no simplemente enterrados y desaparecidos como el perro que enterramos. No, seremos transformados y continuaremos viviendo, porque la promesa de Dios es: yo te resucitaré el último día, en el último día. Ese encuentro con el Señor en la muerte es el encuentro con la vida, si somos fieles. Por eso es tan importante entender somos fieles. ¿Qué quiere decir eso? Se dan cuenta que en la reflexión que hice del purgatorio estamos viviendo una escuela de cómo ser fiel realmente, ¿no? Porque lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es cómo podemos perfeccionarnos y cómo podemos santificarnos con todo lo que Él nos reveló, porque Jesucristo nos reveló la verdad. Y si nosotros vivimos esa verdad de Jesucristo, vamos a tener la posibilidad de crecer tanto espiritualmente que nos podemos elevar hacia Él. Entonces, la trompeta del juicio para nosotros es el Evangelio, es la trompeta. Miren ustedes que no hay una trompeta que suene más duro entre nosotros que la palabra de Dios. Esa es la que suena. Ustedes se dan cuenta cuando leímos este pasaje de San Pablo, lo que siente el alma por dentro. El alma entiende todo lo que él está diciendo, sabe que es la verdad, necesita entender cómo hacerlo, tomar esa decisión, someter la voluntad de Dios. Eso es lo que el efecto de la palabra dentro de nosotros. Esa es la trompeta del juicio, porque es un llamado a prepararnos para el encuentro. Es la trompeta, está sonando todo el tiempo. Cuando usted va a la iglesia, a misa, fue bajo el sonido de la trompeta. Por eso es que es tan importante el sonido de las campanas. Ustedes saben que las campanas son una presencia mística de nosotros. Por eso la masonería y el ateísmo quieren apagarlas. Y en muchos sitios las han apagado. Porque no las quieren oír, los desesperan. Los demonios huyen con las campanas. Cuando no solamente los ratones del pueblo y los conejos escapan con las campanas, porque les da miedo, pero también los espíritus del mal corren, no soportan las campanas. ¿Por qué? Cuando están anunciando la misa, ustedes saben que son 3 veces que tocan las campanas, ¿no? Los demonios saben que viene la corte celestial y esa luz los va a quemar.
Entonces ellos saben, se están preparando para huir desde los primeros campanazos, están preparándose. Porque cuando ya suena la última campana y sale el sacerdote de la sacristía, baja ese fuego increíble y cubre un territorio gigantesco de almas, sin importar si son católicas o no, sino que almas, y los demonios que las tienen encadenadas están trabajando contra ellas, las tienen que soltar y huir. No quedan libres si están en pecado mortal, porque los demonios vuelven después de que termina la Eucaristía, apenas pase todo el fogonazo del descenso de la corte celestial. Pero sin embargo, esa oportunidad que da la Iglesia a esas almas que están encadenadas de tener un momento de reflexión. ¿Cuántos pecados no se evitan en el momento que se está celebrando una Eucaristía? Porque bendice todo el área alrededor, y mucha gente que iba a actuar mal, quizás a cometer un asesinato, a robar, a quién sabe qué hacer, no lo hace porque en ese momento el demonio no está activo en el corazón de esas personas. Entonces, esas campanas son una trompeta. Esa campana es una llamada del Señor a que vengan a escucharlo, a que vengan a santificarse, a que vengan a arrepentirse, a que vengan a crecer para acercarse y elevarse más hacia Él. Porque hay que entender algo importante sobre esto. Jesús nos localizó. Hoy en el lenguaje nuestro actual que todos entendemos, es como si Jesús fuera nuestro GPS, ¿no? Porque nuestro navegador. Él desciende del cielo. Y luego cuando se va, asciende hacia el cielo. Entonces en eso nos localizó. Nos mandó, nos señaló dónde estamos. Cuando hacemos esa reflexión, ¿qué concluimos? ¿Dónde estamos? Estamos abajo. Obviamente, Él baja a hablarnos y se va hacia arriba y nos dice, me voy a prepararles un lugar. Donde yo estoy, allá estarán ustedes. Si me siguen y me obedecen. Pero nos localiza abajo. Y entonces, como Él es el camino, nos muestra cómo elevarnos hacia Él. Eso quiere decir que nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra alma crezca alas para poder salir de acá. Es de la única manera. Y esas alas no crecen sino en el Calvario, nada más. Miren ustedes, Jesús caminando por el Calvario, es el hombre maldito, el desterrado, tiene que morir fuera de los muros de la ciudad, porque nadie en su condición de maldición podía ser crucificado dentro de la ciudad. Tenía que ser crucificado con ladrones y criminales afuera, en ese monte Gólgota. Ese hombre que para el mundo era el perdedor, era la salvación de la humanidad, pero él arrastraba en una procesión por el Calvario a todos los demonios, y cuando muere en la cruz los derrota la muerte. Entonces esa es la realidad del mundo material para el hombre espiritual. Todo lo que vemos contradice al espíritu, porque en nuestra vida ocurren eventos muy contradictorios y demasiado dolorosos e inesperados, inaceptables, tragedias, situaciones difíciles. ¿Cuántas cosas ocurren en nuestra vida que no queremos, no las aceptamos? Pero en el espíritu tienen orden. Miren la tragedia que le ocurre a Jesús. Lo llevan escupido, apedreado, herido, golpeado de todo, lo van a matar. Y todo eso ocurre, pero resulta que todo eso era para salvarnos. Entonces, en la vida nuestra nosotros vivimos nuestro propio calvario, vivimos nuestras pruebas, la mayoría de porque Jesús era inocente de todo eso, nosotros no. La mayoría de nuestras pruebas, dificultades en esta vida son por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, nuestra desobediencia, y nos ganamos toda clase de problemas. Y además vivimos sin paz en el corazón, con miserias adentro, con resentimientos, no tenemos compasión con la gente porque estamos mal. Y esto es nuestro sufrimiento en esta vida. Pero
Las cosas que suceden en nuestra vida, aún las que son consecuencia de nuestros propios errores, nos purifican o nos corrompen, como siempre hemos dicho. No hay sino dos caminos con eso. Uno o aprende de sus errores o se acaba de corromper con sus propios errores. Y esta es la oportunidad que Dios nos da para entender de que debemos aprender a salir de acá, de aquí. No podemos quedarnos acá, tenemos que salir. Pero de aquí no sale nadie en ascensor. Nadie sale de acá arrastrado por otro. De aquí salimos por nuestro sacrificio, por nuestra voluntad que se une a la voluntad de Dios. Es lo único que nos saca de acá. Por eso todas las epístolas, todos los 4 evangelios nos enseñan a nosotros de que el camino nuestro es para elevarnos hacia Dios. Ese es el camino. Todo lo que estamos haciendo acá es una escuela que nos enseña cómo salir de acá. Todo lo que estamos haciendo es aprendiendo la lección de cómo encontrar nuestra libertad. Y esta es la trompeta que suena todos los días. ¿Por qué razón suena todos los días la trompeta del juicio? Porque el Señor nos ama tanto que quiere que estemos despiertos y alertas y preparados. Porque mire que el apóstol dice, estad preparados y atentos. El Señor llega como un ladrón en medio de la noche. Pero agrega, pero nosotros que vivimos en la luz y en obediencia a Dios, esa trompeta no nos sorprenderá sin prepararnos. Siempre llegará en el momento en que estemos perfectamente preparados. Para nosotros que vivimos en la luz, o sea, los que le obedecen a Dios. Los que no le obedecen a Dios y no están en gracia, serán sorprendidos sin prepararse. Muchos se condenarán, otros quedarán en un doloroso purgatorio. Y esto es importante, aprender a obedecerle a la trompeta. Hay que ser obedientes a ese llamado. Esas campanas de la iglesia son una trompeta importantísima, porque es la obediencia a ese comulgar con Dios y mantenerse atento a obedecerle. Y la iglesia nos enseña cómo caminar con Él. Para la gente que se mundaniza, y yo doy testimonio de eso porque yo estuve en el mundo 33 años, viviendo de las glorias del mundo y del pecado, de todos los placeres y vicios. A uno cuando está en el mundo y está mundanizado le parece ridículo todo lo de Dios, aburrido. La gente que anda con Dios le parece uno como loca, como gente rara, como gente fanática, quién sabe. Cuando yo fui rescatado por el Señor y salí del secuestro en que estuve al principio, y aquí Piña y Vilma, mi prima, les pueden contar, que ellos me vieron a mí cuando salí, y empecé a dar pasitos de entrar a la iglesia y de aprender a rezar, pero yo estaba entre gente que nunca había estado antes, porque no me interesaba ese tipo de gente. O sea, a mí no me interesaba gente que rezaba, ni gente que creía en Dios, ni gente que andaba así. Eso no era el mundo en que yo vivía. Entonces me costó mucho tiempo poder estar entre ese tipo de gente y acostumbrarme, porque el obstáculo más grande para uno es el mensajero, como decía antes, ¿no? Y toda esa gente eran mensajeros, porque a través de toda esa gente me hablaba Dios. Pero yo le cerraba los oídos por selección, porque este no me caía bien, aquel no me gustaba, y esto evitaba que yo asumiera mi nueva vida. Pero el Señor me humilló hasta el punto de que yo tuve que agachar la cabeza y arrodillarme, y después de eso Él me llamó y me envió, y lo hizo muy claro para que yo entendiera, pero me sacó de esa oscuridad tan increíble donde yo no tenía absolutamente ninguna relación con el amor, solo con el amor propio y con el vicio, la decadencia. Entonces todo lo veía así, tenía deformada toda la imagen de la mujer, la imagen de la vida, totalmente deformada. Y eso costó mucho tiempo reconstruirlo, solo por obra de Dios. Reconstruir eso, aprender a amar, aprender a morir a mí mismo y dejar todas las ambiciones, la avaricia, todo el desorden en que vivía,
la falta de caridad y de compasión con los demás, solamente haciendo lo que a mí me convenía. Y todo esto es parte de esa trompeta que me estaba sonando tan duro y que me sonaba a través de toda la gente que el Señor colocaba en mi camino, que ya era un pueblo nuevo, era el pueblo de Él, que yo no conocía, yo no lo conocía. Porque cuando yo estuve en mi pueblo, hasta los 14 años que viví ahí, estaba en iglesia, pero yo nunca participé de nada, yo nunca realmente tuve como una evangelización que fuera trascendental en mi vida, que me salvara de lo que me esperaba en el mundo. No tenía fuerza para eso y el mundo me consumió. Sin embargo, la trompeta esa que me comenzó a sonar, comenzó a sacarme de esa oscuridad, de esas tinieblas. Y uno puede entender cómo es que el amor de Dios nos va transformando para prepararnos para el sonido de la última trompeta, que es cuando nos llama a la tumba. Esa es la última trompeta que suena, porque así como decíamos, para la misa las campanas suenan 3 veces, para nuestra vida también. Por eso hay que estar muy atentos y saber, ¿fue este el primer campanazo o será el último? No, hay que estar atentos al final de las campanas, del repique de las campanas, siempre se oye o 1, o 2, o 3, para enseñar si ya es el momento de entrar, si ya van a empezar. Y esto en la vida nuestra suena con puntualidad. Uno sabe, si usted se pone atento a la voz interior que le habla de Dios, usted sabe cuál ha sido el último sonido, en dónde están sus campanas, cuántos repiques han dado y en qué número va. Eso el Señor se lo puede mostrar a usted. Si usted es sincero, obediente, sencillo, humilde, se abandona en Él, le obedece y se vuelve pequeño. Porque es que des en cuenta la enseñanza del Señor sobre volverse en pequeños. Ustedes se acuerdan, Él en el Evangelio dice, tienen que ser como niños para que puedan entrar al reino de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque ese ser pequeño es ese abandonarse en Dios y también ese comenzar a darle importancia a los demás, a dejar el egoísmo. Porque miren que cuando uno está en el mundo y en pecado y no le interesa absolutamente nadie sino uno mismo y busca solo sus beneficios, uno es muy grande, es muy susceptible. Uno se ofende con todo, se confunde con todo, se resiente con todo, guarda venganzas en su corazón, no perdona ni loco y está toda hora lleno de ambiciones, de pasiones desordenadas, de una sed que no se sacia con nada, de un consumismo, un materialismo, todos los ismos que llevan al abismo. Un relativismo que ni hablar, porque todo es relativo, es un mundo aterrador. Yo lo hablo con propiedad, porque es el mundo que yo viví. Entonces no es algo que yo leí, sino algo que viví. Y esto es vivir con Satanás. Pero una vez que uno ya no vive así, eso no quiere decir que ya está ganado, porque precisamente ahí es donde está el peligro. Nosotros nunca podemos darnos por ganaditos ni seguros, porque el día que estemos más seguros nos tumban. Entonces uno tiene que estar siempre siendo humilde y siendo muy cuidadoso de todo. Yo le ponía ejemplo en una oportunidad, en una charla, estaba dando un ejemplo de ese ser humilde y era, por ejemplo, a usted va por la calle y de repente viene un loco y le da una palmada en la cara, ¿no? Normalmente uno diría, ¿por qué no encierran a este loco? Es que no hay ni manicomios en esta ciudad, encierran a este loco, va a matar a alguien. Totalmente ofendido por la palmada del loco. Y lo que no piensa es que de pronto ese loco es un mensajero y Dios le mandó que le diera una palmada. A ver cómo reaccionaba, a ver si era capaz de amar a ese loco y pensar cómo ayudarle, qué hacer por él. Este hombre anda mal, hay que ayudarlo. Viene como me llamó la atención, ¿no? Bueno, hay casos muy peligrosos en que uno no puede acercarse a un loco así y hay que correr, pero es la analogía sobre lo que es lo absurdo
de las formas en que Dios nos habla. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo doy sobre una religiosa que fue una mujer que la dejó el marido, no, la dejó el novio, plantada antes de la boda. Y esa mujer se llenó de tanta ira que se volvió monja, pero por venganza, ¿no? Es porque era como la forma de vengarse de todos sus amigos, de todo el mundo. Se metió a un convento. Y fue tan astuta que burló la guardia espiritual del convento, porque convenció a la Madre Superiora para que la recibiera de aspirante, o no sé cuál es el primer grado, pero de todas maneras ella llegó a ese convento y se convirtió en el terror del convento. Claro, atormentó a esas monjas, pero usted se puede imaginar, esa mujer era mala y estaba envenenada. Y resulta que esa monja, el Señor permitió que entrara a ese convento porque con esa monja la santificó. Y lo más increíble de eso es que esa monja se convirtió. Y se convirtió en la monja más santa de ese convento. Pero porque las otras se santificaron con ella. Y entonces ella no soportó el que no la odiaran, no soportó el que la perdonaran, no soportó el que la aceptaran, la quisieran, siendo tan mala. Y eso la fue cambiando hasta que ese amor la inundó y se convirtió en una fuente de amor más grande que todas las demás. Entonces, des en cuenta lo que es la vida, es un misterio. Por eso hay personas muy difíciles en la vida de nosotros que lo que están es purificándonos. Y uno tiene que amar todo eso y tiene que ser humilde, pero para eso hay que ser pequeño, muy pequeño. Mire que una persona engrandecida en sí mismo hubiera cogido a esa monja a patadas y la sacan del pelo de allá, ¿no? Sí, pero no, de alguna forma el Señor les dio la gracia para amar a esa monja. Y todas lloraban, sufrían, estaban atormentadas. Y muchas veces yo voy a dar ejercicios espirituales y retiros en conventos. Acabamos de venir de hacer eso en Manizales. Y siempre hablo con las religiosas durante los retiros o después. Y los dramas que se viven en las comunidades religiosas son increíbles, ¿no? Porque el Señor la está purificando a todas en un mundo así de pequeño, con monjas que están todo el día en la cara las unas de las otras, y no es fácil vivir con la miseria humana tan cerca. Mire lo difícil que es el matrimonio, ¿sí? Porque tienen que aprender a perdonarse el esposo y la esposa, de lo contrario, ¿cómo van a santificarse? Se corrompen, ¿no? Porque el matrimonio lo purifica, lo corrompe a uno. Uno tiene que aprender a perdonar. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es el secreto del matrimonio? No hay sino uno, el perdón. Es el único. Uno tiene que perdonar todos los días, a toda hora en un matrimonio. Y lo mismo entre padres e hijos. Los padres y los hijos tienen que perdonarse en todo el día. Miren los conflictos tan grandes que hay entre madres, y especialmente entre madres e hijas, o madres y hijos, y son cosas increíbles porque la carne, la sangre propia es la más abusiva. ¿Ustedes se dan cuenta? Los que más nos abusan son nuestros propios parientes. La gente de nuestra sangre no tiene compasión con su propia sangre. Por eso hay un dicho que dice, no hay peor astilla que la del mismo palo, ¿no? Eso es. Entonces, el secreto de esto es uno entender el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios está completamente cimentado en el ser chiquito, pequeñito, y siempre estar pensando, ¿qué me querrá decir el Señor? ¿Por qué me quitó todo el dinero? ¿Por qué no me da trabajo? ¿Por qué me odia este? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me caigo siempre que me pongo estos zapatos? ¿No? Todo. Y pensar qué es lo que está pasando en mi vida, porque estas cosas son importantes. Y no es que uno esté cayendo en las trampas del diablo. Es que necesitas liberarte, vaya donde el brujo, ¿no? Y cuántas personas, o todos estos católicos que andan detrás de la sanación, la liberación, esto, lo otro, pero no para santificarse, sino para estar más livianos y más tranquilos y con menos problemas, pero no porque quieran a Dios ni nada, sino que quieran arreglar su vida para vivir mejor.
Des en cuenta, no para ser pequeños, no para ser humildes, sino para estar libres de problemas. Pero eso no es la iglesia, eso es superstición, eso es magia. La iglesia no es magia. Nosotros necesitamos es santificarnos. Eso es lo que necesitamos. Pero ustedes saben, y yo siempre pongo este ejemplo, si ustedes ven un afiche en una iglesia que dice, viene no sé quién, que tiene la unción más grande para liberar, sanar, desatar, y cuentan los 500 milagros que han habido cada que esa persona llega, y se llenan los estadios, les sacan todo el dinero que llevan en los bolsillos, porque recogen ofrenda por ahí 4 veces en el Congreso, les venden 500 libros de eso, y después, bueno, todos se van felices porque se sienten que los sanaron. Si avisan, ponen un afiche, dice, viene un señor que les va a enseñar a ser santo. No traen ni la abuela, a nadie. Nadie llega, porque no les interesa, porque a nadie le interesa ser pequeño, oír de cómo ser santo, eso tampoco. Es increíble que yo hago muchos exámenes a católicos por donde yo paso y estamos en consejería hablando alguna cosa y le digo, voy a hacerte una pregunta muy personal. Ya la persona se detiene así, digo, ¿qué será? Digo, ¿alguna vez te has arrodillado y le has pedido a Dios desde el fondo de tu alma que te haga santa? Y hay un silencio. Y yo miro, ajá, ok, ¿nunca lo has hecho? No. Dice, entonces, ¿para dónde crees que vas? Al cielo no entran sino los santos. Entonces me imagino que vas para abajo, ¿no? Porque si uno no está pidiendo eso, ¿para dónde va? ¿Para dónde vas? ¿No? Pero ¿se dan cuenta lo astuta que es la carne, esta naturaleza nuestra? No quiere pedir eso. Pero sí quiere pedir que la sanen, la liberen, le arreglen todo. Pero pedirle a Dios, hazme santo, la carne dice, ¡qué pereza! Eso es como perder todas las oportunidades de la vida. ¿Ahora qué va a hacer de mí? Ya no va a poder gozar, esto no se puede, ser santo es muy aburrido, ¿no? Eso es lo que la carne dice. Pero ustedes saben, des en cuenta la dificultad tan grande que es arrodillarse a pedir eso. ¿No se dan cuenta de lo difícil que es? Es que lo sabemos. ¿Y por qué? Usted se imagina, por esto, muy sencillo. Nosotros tenemos un instinto de autodestrucción por culpa de la muerte que llevamos prendida. Ustedes se dan cuenta, el hecho de que tengamos esta mortalidad nos hace destructivos, como tenemos rabia con la vida. Hay una de las cosas más importantes de perdonar es la muerte. Porque ustedes se dan cuenta la furia que le da a una persona cuando se le muere una persona cercana, el padre, la madre, los hijos, un hermano, un amigo, el esposo, la furia con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? El reclamo es terrible, el llanto, es el aullar. ¿Por qué? Porque uno tiene esa furia de la muerte, no perdona la muerte, no la perdona. Y entonces estos son elementos muy serios en la vida de uno que tiene que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con eso para poder volverse pequeño, porque el volverse pequeño y humilde es aceptar esta realidad absurda de nuestra vida, porque es totalmente absurda la realidad nuestra. Uno tiene que entender de que las cosas no van a salir como uno las quiere, sino como Dios las quiere. Solo salen como uno las quiere, si uno pertenece al mundo, vive para el mundo y anda en los beneficios del mundo. Ustedes se dan cuenta que en las tentaciones a Jesús en el desierto, hay una en la que el espíritu del demonio lleva a Jesús a una montaña y le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Le muestra todos los reinos de la tierra. Eso es muy significativo, que todos los reinos de la tierra le pertenezcan al diablo. Y dice, si te postras y me adoras, te los doy. Entonces sí, hay gente que logra muchas cosas en la tierra si adora a Satanás. La prueba está que mire todos los poderes que hay. La masonería está hecha de ese tipo de consagraciones al diablo por intercambios por poder y fama.
por salud física, muchas cosas. Pero caminar con Dios es un ejercicio espiritual muy doloroso, porque es renunciar, y sobre todo renunciar a sí mismo. Hay gente que le parece imposible irse a confesar con un cura, le parece absurdo ir a contarle los pecados a otro pecador, a otro ser humano, y resulta que ese es el acto de humildad más grande que puede haber. Usted quiere sacarse todos los demonios que hay en su vida, confiésese, porque el demonio no resiste un pecador arrepentido. El demonio es el trono del orgullo y no puede agachar su cabeza ni arrodillarse nunca. Cuando él ve un pecador que le pertenecía a él y que se arrodille y le pida perdón a otro pecador, y a veces ese cura con el que uno se confiesa es una porquería, de pronto está lleno de mugre como Judas. Judas estaba entre los 12 y mire que el Señor también lo envió a él cuando envió a los otros, y sanó enfermos, liberó posesos de todo, y era un traidor. Y hay mucho cura así. Ahí uno se confiesa con curas a veces que son terribles, pero ¿saben qué? Ese cura tiene la unción de la iglesia para desatarnos del diablo. ¿Se pueden imaginar lo que le duele al demonio? Que uno que es de él tiene el poder para desatarme a mí de él. Es algo que solo Dios hace. Solo Dios puede hacer eso. Pero Dios lo hace. Por eso uno nunca... Hay gente que viaja, pero viajes largos, a veces hasta otro país, para confesarse con un curita santo. Porque ningún sacerdote de acá se merece escuchar mis pecados. Todos son unos terribles. Ahí está lo que es el orgullo. ¿Sí? Precisamente la pequeñez nuestra es reconocer el sacerdocio como sacerdocio, no como criatura humana. Entonces yo me voy a confesar es con la iglesia, y ese sacerdote tiene la unción sacerdotal de absolverme. Y entre más enredado esté con el diablo, más duro le doy al diablo, porque ese mismo instrumento de él me libera a mí de él. Ustedes se pueden imaginar el golpe que le doy al diablo. A mí a veces me dicen, cuidado con ese curita está mal, con ese me voy a confesar. ¿Sí? Es como una invitación, ay, con ese es que me voy a confesar. Pero es que de ese tamaño es. A veces llegan obispos a las diócesis que hacen llorar a todo el mundo, porque los atormentan a todos. Y la razón por la cual llega un obispo así es porque van a purificar esa diócesis. Es como ayer en Manizales, en el retiro, le decía a la gente, miren la prueba tan grande que hay del amor de Dios. A veces en una parroquia traen un sacerdote santo y santifica esa parroquia por 6 años. Y a los 6 años el obispo lo cambia, porque eso es lo que hacen siempre, ¿no? Y todos se rebelan y se van con pancartas hasta el obispo. No, ¿cómo se atreve a llevarse el sacerdote? No lo pueden. Y bueno, se lo llevan de todas maneras. Y llega un sacerdote podrido de párroco, pero mal, un sacerdote terrible, y les hace las cosas más espantosas, les destruye todo lo que el otro hizo, todo. Y la gente está dando alaridos y protestando, y la mayoría se va, ¿sí? Pues no pasaron la prueba, porque el Señor les mandó primero el que los fortaleció, los santificó, para poder mandarles el otro para que lo convirtieran, ¿no? Porque ya les dieron leche todo ese tiempo para alimentarlos y darles fortaleza espiritual para que le ayudaran al Señor con ese cura que iba a mandar, que se iba a condenar. Y que esa congregación que preparó era para que ese cura lo llenaran del amor de Dios y lo conquistaran para que se convirtiera. ¿Pero qué hicieron? Se fueron. ¿Por qué? Porque son una gente que nunca se volvió pequeña con la santidad que recibieron. Unos orgullosos, ingratos, nunca entendieron el amor de Dios y se fueron. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Desen cuenta lo peligroso que es todo esto, porque la gente es muy pronta a señalar la iglesia, a señalar los pecadores. Mire toda la gente que persigue el Papa hoy, y lo hacen con un orgullo del pecho así. ¿Ustedes saben qué es eso?
esa gente se siente mejor que el Papa, más santos. Y le aseguro que no lo son. Para empezar, están en hartos problemas con Dios. Porque así como yo le digo de que una persona diga, con ese curita no me confieso, eso es un terrible. Tiene hasta mujer o tiene novio, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sabe? O es un ladrón. Y los hay que son así. Pero esa es la trampa. Yo no puedo discriminar a ese sacerdote porque estoy tumbando el sacramento. Yo voy al sacramento, no ando el cura. Pero lo mismo pasa con la jerarquía eclesiástica de todo. El obispo, usted tiene que tener mucho cuidado con la jerarquía. Ojo con eso. Usted no puede irse contra eso. Es como los profetas. El Señor dice, ay del que toque mis profetas. Por eso los matan todo el tiempo, porque el mundo los odia. Pero hay cosas que no se pueden tocar. No se pueden tocar. Yo me acuerdo cuando yo era niño en mi pueblo y había muchos dichos que decía, lo único que no toque es carne de cura. No se meta con los curas, ¿no? Sí, y es verdad, eso tiene sentido. Uno no puede irse contra la iglesia en ninguna forma. Y un cura que no le obedezca a la iglesia es un cura en desobediencia, es un peligro. Esos están llenos de demonios. Pero hay gente que, hay curas muy populares y muy famosos, pero no son obedientes. No están en obediencia al obispo y están contra el Papa a esos no se les puede tocar ni la ropa. Mire, si usted quiere ser un buen católico, la señal de ser un buen católico es vivir en obediencia. Eso es lo que lo hace pequeño a usted. ¿Quién es usted para juzgar la iglesia? Ojo, ¿se imagina el juicio que lo espera usted ante el Señor? Apenas llega ante el Señor es decir, así de que lo que hacías tú era juzgarme la iglesia. Ahora, ¿y tú qué hacías entre tanto? Mira dónde estabas, mira lo que pensabas, mira lo que sentías, miras cómo tratabas al prójimo. Esto es, uno para atreverse a juzgar a otro tiene que ser uno muy santo. Pero ¿saben qué? Entre más santo, menos juzga. Sí. Entonces, no hay posibilidades de que eso suceda. Pero hay que tener en cuenta que esa trompeta de nuestro juicio suena todo el día. Y hay que entender también, la iglesia es una nave que navega por entre estas aguas turbulentas de la tierra. Si nosotros queremos navegar en ella, tenemos que ser muy buenos marineros, porque esta es una nave que se sacude mucho. Y dentro de la nave vamos todos nosotros con nuestra miseria. Y dentro de eso está el clero y los religiosos, y nosotros somos la iglesia, el cuerpo místico del Señor, seres imperfectos y pecadores y miserables, y por eso jamás podemos escandalizarnos de los pecados de la gente que está en la iglesia. Eso es una trampa. El diablo quiere que nosotros miremos eso. El diablo quiere que nos enfoquemos en los pecados del Papa, del obispo, del cardenal, del parroquiano, de la viejita que está en la esquina, de aquel que canta tan feo cuando cantan. Todo eso son una piedra de tropiezo para nosotros. A veces sale uno y la gente está hablando en el atrio. Ay, esa mujer nunca debía abrir la boca, como canta de feo, siempre me daña todo, ¿no? Porque eso no estaban nunca estaban enfocados en los sacramentos, ni en nada. Eran metidos con la gente, odiando, dividiendo, criticando, juzgando, todo. Y esto es algo horrible, porque esa trompeta no la están escuchando. No están escuchando la trompeta. ¿Y saben qué? La trompeta nos está sonando en este momento. Nosotros lo sabemos. El Señor nos está llamando con una trompeta dura que dicen, ¿cuánto tiempo creen que tienen? Y la respuesta es, no sabemos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? No tenemos tiempo. Si no sabemos cuánto tenemos, entonces eso quiere decir que no tenemos tiempo. Porque si no sabemos cuándo termina esto, ¿cómo sabe usted que no se le acaba hoy? Pues se le puede acabar hoy. ¿Y cuánta gente? Mire, yo y seguramente ustedes han vivido esto. Yo he vivido experiencias. En una oportunidad estaba yo en Argentina, de las primeras misiones que hice. Y estaba en una iglesia pequeña y vino un señor muy grande, muy alto y muy gordo.
y vino y se sentó al lado mío respirando con dificultad y estaba lleno de soberbia. Y no era argentino él, era como uruguayo, pero vivía ahí. Entonces el Señor me dijo una cantidad de cosas sobre mi charla que acababa yo de dar y no estaba de acuerdo en casi nada. Y yo le dije: Señor, yo no vine acá a convencerlo. Esa no es mi labor. Mi interés no es que usted se convierta ni que lo convenza de nada. Mi interés es hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Y lo demás Él lo hace. O sea que no es mi responsabilidad convencerlo a usted y no pierda tiempo, porque yo no voy a entrar en un argumento con usted sobre lo que dije y sobre lo que no dije. Si tiene alguna duda, una pregunta, con mucho gusto, pero argumentos, nada. Y eso sí lo aprendí de San Pablo, que dice: no entres en argumentos es una pérdida de tiempo eso, ¿no? No discutas tu fe con nadie. Si alguien viene a discutir la fe, uno ¿cómo lo va a discutir? O sea, ¿qué? Entonces, si el otro tiene un argumento más fuerte, ¿me gana y pierdo mi fe? No, yo no discuto mi fe. Es como la Virgen. Una virgen no puede discutir su virginidad. ¿Qué tal que entonces le pierde el argumento y pierda la virginidad? ¿No? Sí, eso es lo mismo con la fe. La fe no se discute. ¿Por qué caen tantos católicos en manos de las sectas? Porque empiezan a discutir su fe. Y les ganan los otros, los vuelven protestantes, claro. Entonces uno no puede hacer eso. Y ese señor entonces me miró y me dijo: usted es muy iluso. ¿Cómo va a decir de que nosotros no sabemos que vamos a vivir más tiempo? Yo tengo una larga vida, dice él. Yo lo sé, a mí me lo han dicho. Muchas veces me lo han dicho. Y yo voy a ver hasta no sé cuánta generación y bueno. A mí me dio mucho dolor eso, porque me dio mucha pena del Señor, ¿no? Decir: Dios mío, ¿no? Este nivel de ignorancia es un peligro tan grande, ¿no? Pero bueno, yo me fui y no supe más. Al año siguiente que regresé, la señora que me llevó a esa iglesia me llamó y me dijo: mira, imagínate que ese señor que vino a hablar contigo estaba muy furioso contigo y luego se fue maldiciendo y de todo, ¿no? Pero el caso es que este señor se murió como a los 2 meses, sí. Pero él se arrepintió antes de agonizar, porque él se murió como que le dio algo del corazón, pero lo llevaron al hospital y tuvo tiempo de entrar en razón, ¿no? Y en su lecho ya de muerte lo confesaron y se arrepintió. Pero miren que todo eso le había servido, por lo menos haber escuchado algo le sirvió, porque eso fue lo que le sirvió. El haber escuchado todo lo que escuchó, aunque le dio tanta rabia y sentía tanto dolor, pero el Señor por nada se muere sin confesarse. O sea, fácilmente le sonaba y ya se iba a morir. Ese hombre que tenía tan larga vida, o sea, larga vida, eso no lo sabe nadie. Solo Dios sabe el tiempo que tenemos. Por eso la vida nuestra es tan vulnerable que nosotros tenemos que entender cómo es de urgente que estemos preparados para encontrarnos a Dios hoy mismo y no sentirnos mal por ser gente creyente. Mire que este mundo nos quiere intimidar y se burla de la gente que cree, de la gente que reza, de los que hablan de Dios y no saben que están en problemas. Nosotros necesitamos ser humildes. Hay católicos que les da pena echarse la bendición y bendecir los alimentos en un restaurante. Y yo digo: Dios mío, si nosotros tenemos que testificar nuestra fe. Mire, cuando uno bendice los alimentos en un restaurante, bendice también los alimentos de todos los que están ahí que no los bendicen. Porque así de grato es Dios. Por la bendición nuestra bendice todos los demás. Entonces yo siempre lo hago con mucho interés, porque sé que toda esa gente que no le da gracias a Dios que está comiendo ahí, va a recibir una bendición porque yo le di gracias. Y esas gracias que yo le di, el Señor es tan bondadoso que todos los que estaban al lado se beneficiaron de mi gratitud. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es reparadora, reparadora. Cuando usted ora por todos. Cuando usted se confiesa por todos. Eso no quiere decir que le van a perdonar los pecados a todos, pero me refiero, cuando estamos en gracia aumentamos la iglesia, cuando estamos en pecado disminuimos la iglesia.
De eso se trata. Es una experiencia mística de la fe. Todo lo que hacemos nosotros afecta a los demás. Cuando vivimos en pecado, le quitamos bendiciones a la familia, le quitamos bendiciones a la iglesia y la humanidad. Por eso hay que tener conciencia de la humanidad. Yo debo estar en gracia por el bien de todos. Yo debo santificarme por el bien de todos. Cuando la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi familia que está alejada de Dios? Yo le digo, mire, la única gracia que usted puede repartir en su familia es su santidad. Usted no puede sentarse a esperar que su familia se santifique y que se convierta y que camine con Dios. No, cada cual tiene su responsabilidad y nadie le puede cambiar el corazón a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Y nosotros tenemos que tener nuestra voluntad dispuesta para eso. Pero lo que sí puede hacer usted es santificarse usted. Porque desde su corazón el Señor bendice a todos los demás. Así como yo decía que al bendecir la comida se bendicen todos los que están comiendo ahí. De la misma forma, cuando usted se santifica, el Señor bendice a todos los que lo rodean. ¿Por qué? Por la luz que le rodea a usted. Ustedes han visto que hay gente que se dice que tiene dones de sanación cuando imponen las manos. Pero ninguno tenemos dones, los dones son del Espíritu Santo. Y Él tiene todos los dones, pero Él utiliza esos dones a través de nosotros como Él quiere. Entonces, cuando una persona está en santidad e impone las manos sobre un enfermo, no es la persona que causa ningún efecto, sino que está en la luz. Y cuando una persona entra en la luz, se armoniza, porque todo en la luz se armoniza y por eso se sana la gente, si Dios quiere, porque se acerca al santo, el santo impone las manos, le pide a Dios, pero como el santo está en la luz, ese enfermo recibe la luz del cielo, que es salud, que es vida, y por eso hay sanaciones. Por eso se mueve el Espíritu Santo cuando hay alabanza, cuando hay oración, y eso trae salud, sanación, porque viene la luz del cielo, que es salud. Por eso es tan importante enseñar a la gente a orar, a alabar, a arrepentirse, a ser gratos con Dios, a darle gracias a Dios. Y eso todo trae bendición, salud. Eso sí que trae lo que es importante, santidad. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos toda esta reflexión en la palabra de Dios. Les voy a leer a ustedes del Salmo 87, Sión, madre de los pueblos. Está enclavada entre santos montes. Prefiere Yahvé las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Maravillas se dicen de ti, ciudad de Dios. Yo cuento a Rahab y Babel entre los que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Pero de Sión se ha de decir, todos han nacido en ella. Las ha fundado el propio Altísimo. Yahvé escribirá en el registro de los pueblos, fulano nació allí. Y los príncipes, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti, Sión. Palabra de Dios.